Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas. Nos encontramos en Japón después de 3 meses de la crisis nuclear y la situación no parece mejorar. Las críticas llegan al gobierno y a la empresa responsable de la planta nuclear Fukushima 1, TEPCO, y ahora hemos querido dar voz al gobierno para que cuente cuál es la verdadera situación desde su perspectiva de lo que ocurre en esta crisis nuclear. Hidehiko Nishiyama es portavoz de la Agencia de Seguridad Nuclear Industrial de Japón hasta el 1 de julio de 2011. La agencia es un órgano dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, establecido el 6 de enero de 2001. La agencia mantiene informada a la comunidad internacional sobre la crisis en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en el noroeste del país, afectada por el terremoto y tsunami el 11 de marzo de 2011. La crisis se ha desarrollado por la inestabilidad de los reactores nucleares que conllevó a explosiones y liberación de una gran cantidad de material radiactivo. Más de 600.000 personas fueron evacuadas y más de 1.000 se reportaron desaparecidas por las autoridades locales. Según el primer ministro nipón Naoto Kan, es la crisis más grave en 65 años en Japón desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional está muy preocupada por la situación en Japón. Muchos dicen que está empeorando después de 3 meses. ¿Cuál es la situación actual desde su punto de vista? Sentimos mucho que les hayamos preocupado con nuestras centrales nucleares. Sin embargo, la situación está mejorando. Por ejemplo, estamos aplicando continuamente agua a los reactores de Fukushima Daiichi en las unidades 1, 2 y 3. El combustible se está enfriando. La radiación está disminuyendo. Ahora el estado de los reactores es estable. El combustible es estable. El problema está en el agua estancada que se acumuló de la que lanzamos a los reactores. Estamos ahora en la etapa de la prueba final de la instalación del sistema de purificación del agua. En este proyecto participan Areva S.A. de Francia y Korean Incorporated de Estados Unidos, así como equipos de algunas empresas japonesas. Si el proceso resulta eficaz, podremos obtener un sistema de reciclaje que resolverá los problemas más grandes. Los ciudadanos dicen que no les está llegando la información. ¿A qué se debe esto? El gobierno de Japón trata de distribuir y hacer disponible toda la información que tenemos de TEPCO y nuestro sistema de monitoreo. Esperamos que la gente pueda entenderlo y la situación se estabilice. Además, tenemos que explicar el estado de las cosas de manera comprensible para la gente. Es nuestra tarea. Según las últimas encuestas, el 80% de los ciudadanos dicen que desconfían del gobierno. ¿Por qué? Creo que el nivel de la radiación es algo que la gente tiene dificultad de entender. O sea, ¿hasta qué punto son peligrosas estas cifras? Creemos que, aparte de los lugares cerca de la central nuclear de Fukushima Daiichi, no hay zonas de gran riesgo para la gente. Debemos hacerles comprender esta idea. Recientemente estuvimos en la ciudad de Fukushima y a 20 kilómetros de la planta nuclear, y las madres hablan de su preocupación, de que realmente sus niños están recibiendo esta radiación, y dicen que el gobierno no está preocupado por ellos. ¿Qué puede decir al respecto? Nuestro gobierno, y en particular el Ministerio de Educación, está a cargo del monitoreo a través de Japón. Se publican diariamente datos obtenidos por todo el país. Se pide al Comité de Seguridad Nuclear evaluar estos datos.
y el Comité de Seguridad Nuclear publica sus comentarios cada día. En cuanto al problema de las madres, es difícil entender hasta qué punto estas cifras indican una situación segura o peligrosa, especialmente debido a que el envenenamiento por radiación es más peligroso para los niños. Esto es lo que tenemos que hacer, que la gente entienda la información proporcionada y que sea fácil de comprender. ¿Están planteando en estos momentos la posibilidad de evacuar y de abrir ese anillo de 20 kilómetros de la central de la planta nuclear Fukushima 1? En general no tenemos planes de cambiar radicalmente la zona de evacuación. A excepción de las zonas calientes, donde el nivel de radiación excede 20 milisieverts al año, hay algunas zonas calientes y debemos ocuparnos de los habitantes de estas zonas. Aparte de estos lugares, no creemos que sea necesario cambiar la zona de evacuación. Sin embargo, algunas medidas que están adoptando son muy criticadas. Por ejemplo, el cambio de estándares que han adoptado, que ahora ya se ha multiplicado en 20 la radiación. Es decir, que la población puede recibir 20 veces más la radiación que la comunidad internacional establece. ¿Por qué se deben estas medidas? Un milisievert es la dosis admisible de radiación en condiciones habituales. Pero en situaciones de emergencia, como la presente, 20 milisievert está aprobado como el nivel máximo de radiación según la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Por supuesto que no decimos que 20 milisieverts sea una dosis segura, pero es un nivel estándar admisible para este tipo de emergencias. La gente debe tener en cuenta las incomodidades que debe soportar al trasladarse a otros lugares de residencia. Y en cuanto a la evacuación por razones de estado de salud, el nivel límite de radiación es 20 milisieverts al año. Si pasamos de lo abstracto a lo concreto, ahora mismo un niño está recibiendo la misma radiación que recibe una persona que trabaja en la planta nuclear. ¿Cree que esto es una actitud responsable? El nivel de 20 milisieverts establecido ahora se basa en el supuesto de que la gente está en la calle todo el tiempo durante todo el año, pero no es el caso de la gente común. Creo que 20 milisieverts de radiación es un nivel estándar de radiación bastante alto. Esta cifra puede ser reducida. Los niños son más susceptibles a la radiación, así que debemos tenerlo en cuenta. De hecho, para las escuelas se aplica el nivel estándar de radiación, que es menos de 20 milisieverts. Desde su punto de vista personal, ¿usted está preocupado con la situación que hay con la crisis nuclear? Sí, por supuesto. Estoy preocupado por la situación en la que se encuentra la gente. Me preocupan estas dosis de radiación. Debemos proporcionarles una información acertada que sea fácil de entender. Pero por lo que dicen los ciudadanos, no están dando información adecuada y correcta. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, el mismo gobierno debe explicarlo de forma comprensible. En segundo lugar, probablemente la gente tenga ganas de escuchar opiniones de expertos. Queremos preguntar a los expertos o a la academia sobre los niveles de radiación que pueden resultar peligrosos. Si le parece, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con la entrevista.
Seguimos con la entrevista al señor Nishiyama. Ha habido muchas críticas durante estos 3 meses al gobierno, pero el gobierno en sí mismo, ¿cuál es su punto de vista crítico con respecto a esta situación de cómo ha llevado a cabo esta crisis nuclear? La cuestión que acabamos de discutir es muy importante. Proporcionar a la gente información acertada de forma fácil de comprender. Eso es lo primero. En segundo, tenemos que explicar qué medidas vamos a tomar en las centrales nucleares. Una cuestión que alarma a la gente por todo Japón. A pesar de que al momento las centrales son bastante seguras. Hay muchos científicos que dicen que esta crisis es única, que no se parece en nada a la de Chernóbil. Sin embargo, hay otros que creen que pueden tomar medidas con respecto a Chernóbil. ¿Cuáles son las posibles soluciones y cómo están intentando llevar a cabo una mejor situación de la crisis? Nosotros supusimos el peor de los casos y establecimos un radio de 20 kilómetros de Fukushima Daiichi. Ampliamos la zona de evacuación según los resultados de monitoreo. Creo que establecimos la zona de evacuación de acuerdo con los datos científicos. No sé exactamente los datos de Chernóbil, sin embargo creo que fue una decisión correcta el determinar así los límites de la zona de evacuación. Precisamente los científicos están hablando de que este problema se debe abrir a la comunidad internacional y de que el gobierno no está siendo transparente en ese sentido. ¿Cree que es así? De hecho, hemos publicado recientemente nuestro informe al Organismo Internacional de Energía Atómica. Está escrito en inglés y japonés. Se lo puede leer en la página web de nuestro primer ministro. Es un informe detallado. Y creo que estamos abiertos a ofrecer este tipo de información. Justo después del accidente, publicamos otros datos en inglés en nuestra página web. La comunidad científica internacional ha podido acceder fácilmente a ellos. Sin embargo, los científicos creen que no hay suficiente cooperación. ¿Por qué? No conocen los hechos. Desde el momento del accidente, hemos estado consultando a Estados Unidos, Francia, Rusia y otros países en cuanto al mantenimiento técnico y al soporte técnico de los equipos y máquinas. Hemos estado intercambiando opiniones acerca de las medidas que se podrían aplicar. Creo que las personas involucradas saben lo abierto que ha sido el gobierno japonés. ¿Cuáles son las conclusiones que están adoptando de esos comentarios que reciben del extranjero? Por ejemplo, en cuanto al soporte técnico y medidas que deberíamos aplicar para tratar las consecuencias del accidente, hemos recibido la ayuda estadounidense en temas técnicos. Como saben, Francia y Corea nos han provisto de soporte técnico para las plantas purificadoras y otros tipos de apoyo. Rusia, por supuesto, también nos abasteció con el mantenimiento técnico. Nosotros juntamos toda esta asistencia y tomamos las medidas más apropiadas al respecto. Para intentar hacernos una idea de lo que sabe el gobierno y de lo que saben los ciudadanos, si fuera de una escala del 1 al 100, ¿cuánto sabe en estos momentos el gobierno y TEPCO sobre el verdadero problema que está pasando y cuánto saben los ciudadanos? Es mi estimación personal muy aproximada.
pero creo que el gobierno sabe el 80%. El 20% es, por ejemplo, el nivel de agua en recipientes contaminados y cómo llegó desde ahí a los edificios. Conocemos esto. Hemos estado publicando toda la información que recibíamos, pero para la gente común puede ser difícil de entenderla. Diría que la población sabe un 70%. Esta es la segunda crisis nuclear que sufre el país después de Hiroshima y Nagasaki, y en estos momentos muchos piensan que no es responsable tener plantas nucleares en el país debido a los terremotos y a los tsunamis. ¿Qué piensa al respecto? Por supuesto que el gobierno y la compañía eléctrica de Tokio son los responsables del accidente. Pero aún así, llevamos más de 40 años utilizando de forma segura la energía atómica. Y el accidente fue ocasionado por un tsunami sin precedentes. Nadie se esperaba un tsunami de tal magnitud. Nos pueden culpar, pero eso no estaba previsto por nadie en el mundo. En la ciencia siempre existen riesgos. Por supuesto que somos los responsables, pero se tiene que analizar entre todos si habríamos podido tomar medidas adicionales para evitar la catástrofe. ¿Quiere decir que no podrían haber hecho nada mejor? Por supuesto que no fue ideal. Por eso ocurrió el accidente. Pero diseñamos nuestras plantas y el sistema energético aprovechando los mejores conocimientos de la humanidad. Es la manera como hacemos las cosas científicas en Japón. Deberíamos volver a analizar qué podría haber causado este accidente. Es todo lo que puedo decir ahora. Después de esta crisis, Alemania e Italia han cambiado su postura con respecto a la energía nuclear. ¿Cree que puede cambiar su postura Japón? Como ha dicho varias veces nuestro primer ministro, haremos un balance equilibrado entre todas las fuentes de energía. Por ejemplo, la energía renovable, la energía de combustibles fósiles, la energía nuclear, etc. No podemos depender de una fuente única. Como saben, la energía renovable no es estable, no puede cubrir todas las necesidades de la población y el precio de los combustibles fósiles tiende a aumentar. Por eso, si dependemos de ellos, la economía japonesa no lo soportaría. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio. ¿Cuáles son los planes de la política de energía nuclear de Japón en un futuro inmediato? Por supuesto que aumentaremos el uso de energías renovables, pero existe cierto límite. Nos llevará tiempo. Continuaremos utilizando la energía de los combustibles fósiles y la energía nuclear. Según Greenpeace, que entiende que evidentemente el cambio de energía no es algo inmediato, cree que se deberían cerrar las plantas nucleares en la próxima década. ¿Es posible? En Japón no se ha tomado una decisión al respecto. Pero hay un debate real en la sociedad sobre si se debe aceptar la energía nuclear o no en el país. Por supuesto, a lo largo de toda la historia de la energía nuclear, ha habido personas que estaban en contra de ella.
Por eso siempre tenemos opositores. Hay debate, sobre todo con el tema de este accidente. La gente discute qué hacer con la energía nuclear en futuro, pero aún no se ha llegado a ninguna conclusión. ¿Por un momento se imagina a Japón sin energía nuclear? Ahora mismo no. El 30% de las fuentes de electricidad dependen de las plantas nucleares. Tenemos que seguir usando la energía nuclear, en un futuro cercano al menos. Para terminar, ¿qué le diría a las madres y a los niños que en estos momentos están sufriendo la radiación cerca de la planta nuclear Fukushima 1? Las compañías eléctricas han adoptado las medidas necesarias para evitar este tipo de accidentes y ahora nuestras plantas son seguras. No son peligrosas para la gente que vive cerca. Sentimos mucho haber creado tantos problemas para la gente que está ahora evacuada. Pedimos disculpas y haremos todo lo posible para que puedan volver a sus casas lo antes posible. Muchas gracias por su tiempo. Pues con esta fotografía de lo que ocurre en estos momentos según el gobierno sobre la crisis nuclear nos despedimos. Será hasta la próxima.